Demasiada incertidumbre e indecisión en los mercados financieros. Las acciones estadounidenses frenan su impulso alcista. Los índices europeos han tenido mejor desempeño que los estadounidenses. Aumentan las dudas sobre una posible recesión para este año. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros y lo que nos espera para esta semana con el dato del PCE, Personal Consumption Expenditures, el cual es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Aprovecho para invitarlos a que visiten los canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Las acciones globales frenaron su impulso alcista durante la semana pasada, especialmente en Estados Unidos. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron la semana en negativo. El Nasdaq fue el que más cayó en Estados Unidos con una pérdida semanal del 0,42%. Sin embargo, podemos ver que la pérdida tampoco fue demasiado grande. El Nasdaq se mantiene oscilando alrededor de los 13.000 puntos. De hecho, completó 4 semanas consecutivas oscilando en esa zona. El S&P 500 tampoco ha podido romper por encima de los 4.200 puntos y el Dow Jones frenó su impulso alcista en los 34.000 puntos. Sobre el gráfico semanal del IBEX 35 se ha formado un cruce dorado. El cruce dorado se forma cuando la media móvil exponencial de 55 semanas cruza por encima de la media móvil exponencial de 200 semanas en el caso del IBEX 35. Sin embargo, el índice llegó a los 9.500 puntos donde encuentra algo de resistencia, pero de llegar a romper por encima de ese nivel, el IBEX 35 estaría entrando de nuevo a los niveles previos a la pandemia. Las acciones europeas registran un mejor desempeño que las acciones estadounidenses. El FTSE 100 de Reino Unido completó 5 semanas consecutivas subiendo y rompió por encima de los 7.900 puntos. Por otro lado, el CAC 40 de Francia también completó 5 semanas consecutivas al alza y llegó a los 7.600 puntos, registrando un nuevo máximo para este año. Aumenta la incertidumbre de los mercados financieros debido a que los datos económicos han salido algo contradictorios. Por un lado, la inflación en Reino Unido es la más alta de la región, pero al mismo tiempo se nota que posiblemente haya llegado a su pico. Otra cosa es que el sector laboral estadounidense se mantiene fuerte, pero las peticiones de subsidio por desempleo han ido aumentando, señalando algo de debilidad en el sector. Adicionalmente, la manufactura se contrae, pero el sector de servicios se expande, especialmente en Europa. En Estados Unidos, ambos sectores, tanto el manufacturero como el sector de servicios, se mantienen en expansión y es difícil creer que la economía entre en recesión si ambos sectores se mantienen fuertes. Es por eso que aumentan las dudas sobre una recesión para este año, pero ¿se podrá evitar una recesión profunda? ¿O tendrá que la Fed bajar los tipos de interés hacia finales de este año debido a que la economía se contrajo demasiado? Todavía no lo sabemos, esperemos cómo sigan saliendo los datos económicos de esta semana. En medio de toda la incertidumbre, el crudo retrocede a la baja y el petróleo WTI encuentra un soporte en la media móvil exponencial de 55 días en el 77.10. Mientras que el Brent cayó hasta la zona de los $80 por barril, pero se queda atrapado en medio de ese nivel y la media móvil exponencial de 55 días en el 82.08. Para el lunes de esta semana tenemos el clima empresarial del IFO de Alemania, así como el reporte mensual del Bundesbank de Alemania. El martes tenemos la confianza del consumidor del Conference Board o el CB de Estados Unidos, un dato también importante, el cual nos puede dejar saber si en realidad han aumentado las probabilidades de una recesión para este año, ya que la confianza del consumidor es lo primero que empieza a fallar cuando se aproxima una recesión. El martes también tenemos las ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos y el índice de precios al consumidor de Australia, otro dato de inflación para esta semana. El miércoles de Estados Unidos tenemos los bienes duraderos, la balanza comercial y los inventarios de crudo. El jueves tenemos la tasa de desempleo de España, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, otro dato importante, las ventas de viviendas pendientes de Estados Unidos,
el índice de precios al consumidor base de Tokio, y de Japón tenemos la tasa de desempleo, la producción industrial y las ventas minoristas. Para el jueves también tenemos el comunicado del Banco de Japón, el cual se espera que mantenga los tipos de interés en negativo. Finalmente, para el viernes tenemos el índice de precios al consumidor de Alemania, Francia y España, más datos de inflación, así como las ventas minoristas de Suiza, el Producto Interior Bruto de España, Italia, Alemania, la Eurozona y Canadá. Esos datos también van a ser importantes, pero posiblemente el dato más importante de esta semana va a ser el PCE de Estados Unidos o el Personal Consumption Expenditures, el cual es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. Y por último, para el viernes tenemos el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Los mercados también van a estar muy pendientes al sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, debido a que ese, junto con el sentimiento del consumidor del CB, como les digo, nos puede dejar saber si se aproxima una recesión o no. Bueno amigos, vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar sobre la plataforma. Sobre el gráfico semanal del IBEX 35 podemos ver que la media móvil exponencial de 55 semanas cruza por encima de la media móvil exponencial de 200 semanas, formando el cruce dorado. Este patrón tiene implicaciones alcistas para el instrumento a medio plazo, pero a corto plazo es posible que el instrumento retroceda hacia abajo, ya que llegó a una zona de resistencia bastante importante. Sin embargo, a medio plazo el IBEX 35 podría continuar subiendo. Sobre el gráfico semanal del Dow Jones vemos que el índice llegó a los 34.000 puntos y rompió con esa racha ganadora de 4 semanas consecutivas al alza. Vemos que de aquí podría retroceder hacia abajo, pero en realidad se mantiene esa pequeña tendencia alcista a corto plazo y es posible que llegue a visitar los máximos de este año en los 34.381 puntos. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI vemos movimientos bastante interesantes. Vemos como el petróleo WTI retrocede por debajo de la media móvil exponencial de 200 días y llega a la media móvil exponencial de 55 días en el 77.10. De rebotar de aquí hacia arriba es posible que el 80.00 actúe como resistencia, pero su resistencia más relevante se encuentra otra vez en la media móvil exponencial de 200 días en el 81.47. Como pueden ver, hay demasiadas dudas en las acciones. Vemos que llegan a zonas de resistencia de donde podrían retroceder a la baja, pero todo depende de cómo sigan saliendo los datos económicos de esta semana, más los reportes de beneficios empresariales de las empresas tanto de Estados Unidos como de Europa. Muchas gracias por su atención y los invito una vez más a que visiten los canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.